A finales de los 90, la marca del Toro estaba muriendo. Vendían muy pocos coches. La locura italiana ya no era suficiente para pagar las cuentas. Necesitaban un milagro, o iban a desaparecer para siempre. Y el milagro llegó en forma de una maleta llena de dinero alemán. Audi, la división de lujo del grupo Volkswagen, compró Lamborghini en 1998 y dio una orden que fue brutal en su sencillez: hagan un coche más pequeño, más accesible, que no se rompa cada tercer martes. Sin más pretextos, sin más dramas, solo resultados. Así nació el Lamborghini Gallardo. El coche que nos demostró que un Lamborghini podía usarse todos los días sin que te matara en el intento. Eso es exactamente, un coche de lujo que se puede usar a diario. Para entender el Gallardo tienes que entender la situación en la que estaba Lamborghini antes de que llegaran los alemanes. La compañía llevaba años en manos de diferentes dueños que nunca tuvieron el capital suficiente para darle el empuje que necesitaba. Los ingenieros en San Agata Bolognese tenían talento de sobra, pero sin dinero, el talento solo llega hasta cierto punto. El grupo Volkswagen, liderado en aquella época por el obsesivo Ferdinand Piëch, compró Lamborghini en julio de 1998. Piëch era el tipo de ejecutivo que no dormía tranquilo si no estaba construyendo el mejor coche del mundo en cada segmento. Con Bentley, Bugatti y Lamborghini dentro del grupo, tenía las herramientas para hacerlo. El objetivo para los italianos era claro: crear el proyecto L140, un segundo modelo de Lamborghini, más compacto y más accesible que el murciélago. Un Lambo de entrada, aunque de entrada quisiera decir unos $160.000. En un inicio se exploró usar un motor V8 de Audi para este nuevo coche, pero tras la adquisición se tomó la decisión de construir algo completamente nuevo, un motor V10 desarrollado desde cero por los propios ingenieros de Lamborghini, montado en un chasis de aluminio extruido. Para el diseño, llamaron al talentoso diseñador belga, Luc Donkerwolke, quien lideró el equipo de estilo de Lamborghini a partir de una propuesta inicial de Italdesign Giugiaro. Donkerwolke tenía ya en su portafolio el diseño del murciélago, y para el Gallardo decidió que el coche no tendría las curvas suaves de un Ferrari. Todo lo contrario. El Gallardo iba a estar compuesto de líneas rectas, ángulos afilados y superficies planas que se cruzaban con agresividad. La inspiración venía de los aviones furtivos y de los helicópteros de combate Apache. Cuando presentaron el coche en el Salón de Ginebra en marzo de 2003, el mundo se quedó con la boca abierta. No tenía las puertas de tijera hacia arriba, las famosas Lambo Doors que se reservaron para el murciélago, pero se veía tan agresivo y tan diferente a cualquier cosa del mercado que parecía que te iba a atacar si te acercabas demasiado. Era compacto, tenía 4 ruedas motrices y lo podías usar todos los días sin sentirte en peligro constante. Para Lamborghini, eso era una revolución. Lamborghini tiene una tradición bien establecida: bautiza a sus máquinas con nombres de toros de lidia o de razas famosas de ganado bravo. Diablo, Murciélago, Aventador. Es una firma de identidad que conecta el rugido de los motores con la brutalidad y la bravura de los toros en la arena. Con el Gallardo, la marca fue un paso más allá en esa tradición. El nombre no hace referencia a un toro específico, sino a una casta entera, es decir, a toda una línea genealógica de toros bravos de origen español conocidos por su ferocidad, su resistencia y su presencia física imponente en la arena. La casta, gallarda, era sinónimo de bravura sin límites. Los toros de esta estirpe no retrocedían. Atacaban hasta el último segundo. Y hay algo más: en el idioma español, la palabra gallardo tiene un significado propio que va más allá del mundo taurino. Significa apuesto, valiente, de excelente porte. Alguien o algo que se presenta con elegancia y fuerza al mismo tiempo. Era el nombre absolutamente perfecto para un coche que llegaba a pelear de igual a igual contra la aristocracia de Ferrari. Un toro pequeño con la valentía de uno grande. Un Lamborghini vive y muere por su motor. Los ingenieros lo sabían, y cuando se pusieron a trabajar en el Gallardo, decidieron que no iban a usar el enorme y pesado V12 del murciélago. Un V12 en un coche compacto arruinaría el balance de pesos. Necesitaban algo más contenido pero igualmente brutal. La respuesta fue el motor V10 de 5.0 litros, con 500 caballos de fuerza y una línea roja a 8.000 revoluciones por minuto. Era un motor con ángulo de 90 grados entre los bancos de cilindros, con cárter seco, doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro. A diferencia de otros motores V10, el árbol de cigüeñal fue diseñado especialmente para producir un orden de encendido perfectamente uniforme entre los 10 cilindros, lo que le daba una fluidez mecánica extraordinaria y un sonido inconfundible, denso, agresivo y limpio a la vez. Si un Ferrari V8 sonaba como una cantante de ópera enojada, el V10 del Gallardo sonaba como un animal predador girando a máxima velocidad. No tenía el rugido grave de un V8 americano ni el chillido agudo de un motor de Fórmula 1.
tenía su propio idioma. Era un instrumento mecánico construido para hacer ruido, y lo hacía de la mejor manera posible. La patada en la nuca, la caja Eger. El coche venía con tracción en las 4 ruedas como equipamiento estándar, lo que lo hacía sorprendentemente manejable para ser un superdeportivo. Pero había una opción de transmisión que te recordaba inmediatamente que estabas en un Lamborghini, no en un sedán, la caja EGR. Era una transmisión manual automatizada de un solo embrague con paletas detrás del volante. En modo Corsa, cuando ibas a fondo y jalabas la paleta de fibra de carbono, el sistema conectaba el siguiente engrane con una violencia mecánica salvaje que te mandaba un latigazo directo a las cervicales. Un golpe físico, brusco, sin disculpas. Era tosca, gastaba el embrague relativamente rápido y a velocidades bajas en el tráfico daba tirones que hacían quedar mal al conductor frente a los semáforos. Pero también te hacía sentir más vivo que cualquier transmisión de doble embrague ultra sofisticada del mercado. Era como el remate perfecto al carácter del coche, poderoso, impredecible y sin disculpas. Un dato que mucha gente no sabe sobre la genealogía de este motor: cuando Audi desarrolló su propio superdeportivo, el R8, lo hizo sobre la misma plataforma del Gallardo. El Audi R8 V8 llegó en 2006, 3 años después del Gallardo, usando el mismo chasis. Y en 2008, el R8 V10 llegó con una versión del motor desarrollado en San Agata, ligeramente modificado para el gusto alemán. En otras palabras, el R8 era básicamente un Gallardo con traje de sastre germánico. El legendario Lamborghini Countach reinó como el monarca absoluto de la imaginación en la década de los 80, era el póster obligatorio que adornaba la pared de cada niño de esa generación. Sin embargo, el Gallardo asumió un trono mucho más dinámico, se erigió como el emperador incuestionable de la vertiginosa era del Internet, los videos musicales en alta rotación de MTV y los santuarios digitales de los videojuegos. Y tildarlo de fenómeno cultural no es hiperbolizar en absoluto. A mediados de la década de los 2000, la ecuación del éxito material estaba escrita en piedra: si eras un artista de rap conquistando las listas mundiales, una joven promesa recién drafteada en la NBA o una estrella de cine, un Gallardo debía estar imperativamente estacionado en la rampa de tu mansión. Era el símbolo de estatus definitivo del milenio. El rapero, Akon, lo inmortalizó en la psique colectiva con su himno global, Smack That, en 2006, donde la estrofa literal, Wanna Jump Up in My Lamborghini Gallardo, grabó al coche para siempre en la banda sonora de una década entera. Rara era la producción audiovisual millonaria donde las afiladas ópticas de este V10 no hicieran un cameo protagónico. Pero para los mortales, los jóvenes y los entusiastas de la velocidad y los motores, el Gallardo alcanzó el estatus de deidad virtual en 2005 gracias a una obra maestra del código, el videojuego Need for Speed Most Wanted. En esa ciudad ficticia de persecuciones y lluvia perpetua, el rival número 6 de la temida Black Keys, un arrogante antagonista conocido como Min, era el dueño de la peor de tus pesadillas viales. Su montura no era un coche genérico, conducía un agresivo Gallardo pintado en un profundo color negro metálico, cruzado por afilados e inconfundibles vinilos plateados con un patrón de mármol. Si lograbas vencerlo en un duelo a muerte y ganar en la apuesta de papeles, el codiciado Pink Slip, automáticamente te adueñabas de un misil balístico de tracción integral que se adhería al pavimento de Rockport con un agarre magnético, aullando como un demonio mecánico al destrozar los bloqueos policiales. Toda una generación entera creció madurando y fantaseando, no con la sutilidad de un deportivo tradicional, sino con ese exacto Gallardo negro y plateado del videojuego. Esa exposición interactiva e inmersiva fue una semilla plantada en la mente de millones. Cuando esa misma generación creció y comenzó a forjar fortunas, muchos de ellos convirtieron el polígono en metal y compraron uno de verdad. La publicidad indirecta e incalculable que Need for Speed le inyectó a Lamborghini no tiene precedentes en la industria automotriz moderna. El Gallardo se negó a envejecer plácidamente en silencio. Vivió una década entera en las líneas de producción, y durante ese extenso ciclo, los laboratorios de Lamborghini se dedicaron a escupir variantes cada vez más desquiciadas, silenciando brutalmente a los críticos puristas que alguna vez osaron llamarlo demasiado seguro o demasiado clínico debido a su innegable herencia y confiabilidad alemana. El LP560A4, 2008. La bestia fue sometida a una mutación genética. El motor incrementó su desplazamiento a 5.2 litros, adoptó un sistema de inyección directa de combustible, FSI, y su potencia escaló hasta unos devastadores 552 caballos. El rediseño exterior esculpió entradas de aire más voraces, acercándolo visualmente a la agresividad aeronáutica del hiper-exclusivo Reventón. Pero la alteración más profunda fue invisible. Lamborghini eliminó los muñequillas divididas del cigüeñal para maximizar la rigidez a altas revoluciones, lo que provocó un orden de encendido asimétrico e irregular. ¿El resultado de esta ingeniería? El agudo y limpio vivo del 5.0 original mutó en un rosnado sónico áspero, grave, profundo y inmensamente más agresivo.
El LP560A4 se coronó rápidamente como la iteración más letal y popular de toda la dinastía. El Valentino Balboni, LP550A2. Valentino Balboni no era un simple probador, era el chamán legendario de San Agata Bolognese, el hombre que durante más de 4 décadas dictó exactamente cómo debía comportarse el alma de un Lamborghini antes de tocar el asfalto público. Al llegar su jubilación en 2009, la fábrica le rindió un homenaje superlativo, una edición especial limitada a solo 250 unidades. Los ingenieros le arrancaron de cuajo el eje de transmisión delantero, ahorrando peso y dejándolo como el primer Lamborghini exclusivamente de tracción trasera desde los días del diablo. Estaba decorado con una franja blanca y dorada que rasgaba longitudinalmente la carrocería. Era una máquina de viudas, creada para puristas que exigían manejar 550 caballos sin el filtro salvavidas del sistema AWD. Aunque su fama y su espíritu residían en enaltecer la clásica caja manual de rejilla metálica, la marca no prohibió la tecnología moderna. La brutal y violenta transmisión automatizada EGR seguía estando disponible en el catálogo de opciones para aquellos que preferían la rapidez electrónica. Eran 250 inyecciones de veneno puro, cada una bendecida por el propio Balboni. El Superleggera, LP570A4. Nacido de la pura y maniática obsesión por la reducción de masa inercial. En su evolución definitiva de 2010, exhalaba 570 caballos de vapor de potencia. Pero el verdadero secreto mortífero radicaba en la estricta dieta de fibra de carbono que infectó desde la cubierta del motor hasta los paneles interiores de las puertas. Incluso se reemplazaron los cristales de las ventanas por ligero policarbonato, anclando la balanza en apenas 1.340 kilos secos. Estaba coronado por un alerón trasero masivo y fue concebido como un asesino de cronómetro sin escrúpulos, construido para aquellos psicópatas del asfalto que consideraban que el infierno verde de Nürburgring era un simple aperitivo dominical, operando exactamente en la delgada y peligrosa línea entre un coche de calle y un bólido de competición homologado. El 25 de noviembre de 2013, después de 10 años completos en producción, el último Gallardo salió de la línea de ensamblaje en San Agata Bolognese. Era un LP570A4 Spider performante pintado en rojo. El número de chasis, 14022. Los ingenieros y trabajadores de la fábrica se detuvieron a verlo salir. Fue un momento solemne. Eso no es un error. Durante 10 años, Lamborghini produjo exactamente 14022 Gallardos. Para una marca que antes vendía unos cuantos cientos de coches al año, ese número era revolucionario. Casi la mitad de todos los Lamborghini fabricados en la historia de la compañía hasta ese momento eran Gallardos. ¿Por qué dejaron de fabricarlo? No porque fuera un mal coche. Todo lo contrario. Fue porque el ciclo de vida natural del modelo había llegado a su límite absoluto. En 2013, la caja EGR de un solo embrague se sentía como una reliquia comparada con las transmisiones de doble embrague de Porsche y Ferrari. La aerodinámica activa, las pantallas de alta resolución, las pantallas interiores digitales y los sistemas de asistencia al conductor habían dado un salto tecnológico enorme en esos 10 años. El chasis del Gallardo era increíble, pero ya no podía exprimir más velocidad sin un rediseño total desde cero. Era el momento correcto para dejarlo ir con dignidad. En 2014, Lamborghini presentó al heredero directo, el Huracán. Mantuvo el sagrado motor V10 atmosférico de 5.2 litros, actualizado a más de 600 HP, pero finalmente reemplazó la vieja EGR con una transmisión de doble embrague ultra rápida. El Huracán era más moderno, más rápido y tecnológicamente superior. Pero para muchos entusiastas, perdió algo de esa crudeza angular y visceral que hacía al Gallardo tan brutalmente intimidante. La discusión de cuál es mejor nunca va a terminar. Y ese es exactamente el tipo de legado que los coches legendarios dejan. El Gallardo fue el punto de partida de algo más grande que él mismo. El Gallardo ya no se fabrica. Fue reemplazado por la tecnología moderna y las exigencias de una industria que avanza sin mirar atrás. Pero fue el toro valiente que rescató a la manada del abismo, el coche que convirtió a Lamborghini en lo que es hoy, y eso no lo borra nadie. Hoy, un Gallardo usado en buen estado puede conseguirse por menos de lo que cuesta un coche de lujo alemán nuevo. Es la entrada más barata al panteón de los superdeportivos de los 2000. Y cuando enciendes el motor y escuchas esos 10 cilindros despertar, entiendes en 2 segundos por qué la gente todavía habla de él con el mismo respeto y la misma pasión con que habla de los grandes.